La definición de corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio, donde se puede llegar a clasificar la corrupción a gran escala, menor y política, dependiendo de la cantidad de fondos perdidos y en el sector en el que se produzca. Como bien se sabe, en México es un gran problema que enfrentamos día a día, desde un caso local hasta un caso a nivel nacional. Esta acción ha generado de cierta manera gran incertidumbre e impacto para los ciudadanos, cuestionándose el por qué se realiza este acto, para qué y cómo, ya que poseemos de grandes recursos, los cuales podemos aprovechar para lograr llegar a ser un país desarrollado y no seguir siendo un país catalogado como un país emergente. Cabe destacar que este acto, llamado corrupción, ha llegado a frenar la economía en México en grandes cantidades, pues carecemos de buenos tratados internacionales, de acuerdos comerciales y sobre todo buenas relaciones con potencias mundiales. Todo lo comentado anteriormente carece de falta de ética por parte de nosotros los ciudadanos y estar en la ideología del conformismo, lo cual es totalmente absurdo. De acuerdo por el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país, México, tuvo una calificación de 0 a 9, donde la calificación se basa de 0 a 100, siendo el 100 un país totalmente limpio y 0 totalmente corrupto. Creemos que este dato es de gran relevancia, pues aunque poseemos de grandes recursos, países desarrollados que estén interesados en realizar algún tipo de acuerdo comercial, no les será atractivo nuestro país al ver esta calificación que se le asignó. Desarrollando el contexto de corrupción, debemos aclarar que este tema de la corrupción ocupa el tercer lugar sobre los problemas más importantes por resolver en el país para nuestros ciudadanos, lo cual es un gran obstáculo en donde tenemos que estar dispuestos a realizar un compromiso propio, donde seamos capaces de aportar algo para México y tratar de no seguir realizando este acto que tanto nos ha afectado. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta factores o zonas donde más se distingue este acto llamado corrupción, siendo principalmente en México los partidos políticos, los servidores públicos y, como no, la policía. Para entrar a más detalle, mostraremos un par de gráficas sobre la opinión que tienen los mexicanos, la perspectiva respecto al sector gubernamental y empresarial, tomando así una postura concreta, concluyendo de una manera relevante y significativa. La opinión de la población de un país es de suma importancia en un tema como lo es la corrupción, porque la información emitida por fuentes gubernamentales desgraciadamente se presta a la manipulación de datos y no se tiene una percepción real como lo es por medio de este tipo de encuestas que proporcionan información directa. Como primera pregunta en la encuesta se tiene: ¿crees que las empresas mexicanas evitan pagar impuestos debido a la alta corrupción que se maneja en el gobierno? Dos terceras partes de la gente quienes contestaron la encuesta opinan que sí y el tercio restante opina que no. Es cierto que, que el pago de impuestos no se ve tan reflejado en beneficio en la ciudad, por lo que la gente busca mejor el evitarse este pago por no ver mejoras reales que valgan o justifiquen estos pagos. Dentro del tema de las empresas, se preguntó si estas propician la corrupción buscando el crecimiento de ellas mismas de una manera acelerada. Un 56% de la gente opinó que efectivamente todas son parte del problema. Un 28% que solo las empresas muy grandes, y solamente un 12% de la gente opinó que no, que el crecimiento que tengan fue de manera justa y sin corrupción de por medio.
Desgraciadamente se sabe a nivel internacional que México tiene un alto índice de corrupción y esto tiene consecuencias graves de manera negativa para el país. Se tiene la percepción que la inflación y los tratados internacionales se ven impactados alrededor de un 15%, pero donde más se tiene el impacto es en el crecimiento económico, llevándose casi un 60%. El tema del crecimiento económico es un tema que, sin importar la profesión que se tenga, el género, que si es un comerciante informal o un empresario, el crecimiento económico afecta en su totalidad a la población. Y sí, es cierto que se tiene un retraso en el crecimiento económico, pero ¿cuál es la percepción sobre la corrupción directamente en este tema? Bueno, se obtuvo que un 80% de este retraso es culpa de la corrupción por el desvío de recursos y mala administración del país. Además se preguntó si un mal manejo del bien externo de las empresas afecta de manera negativa en el sector financiero. Y de manera unánime, el 100% de la gente involucrada en la encuesta llegó a la conclusión de que sí, todo está en la administración y en el mal manejo que se ha llevado con estos años. Y bueno, se ha tenido mala administración a lo largo del tiempo, pero ¿qué sería una solución? Con un 58% de participación de la gente, propone que una solución es que se cumplan las leyes actuales. Un 26% de la gente opina que se deben de crear nuevas leyes y un 15% busca otro tipo de alternativa. Pero lo que sí es verdad es que desgraciadamente se podrán crear 1000 leyes nuevas más, pero mientras quienes estén detrás del poder no tengan una base ética más firme, no se vuelvan a lograr cambios en este tema de corrupción. En el año 2018, la compañía de servicios EY, por sus siglas Ernst Young, realizó la 15ª encuesta global de fraude que contiene las perspectivas de destacados líderes empresariales sobre los riesgos y desafíos que enfrentan sus compañías en la lucha contra el fraude y la corrupción. En una era de avances tecnológicos significativas, la encuesta también analiza cómo las empresas abordan estos riesgos a través de la innovación y la tecnología. En la encuesta participaron 2.550 ejecutivos de 55 países diferentes, entre ellos México. Como se puede ver en la primera gráfica acerca de los riesgos de fraude, según el tamaño de la organización, los riesgos de fraude tienden a ser muy distintos. La corrupción es más prevalente en organizaciones grandes, mientras que la falsificación de cheques, el robo de activos antes de su registro contable, el fraude en nómina y el robo de dinero en efectivo después de su registro contable son esquemas 2 veces más comunes en organizaciones pequeñas que en las grandes. Como se puede observar, fraude y corrupción ocupa el primer lugar en los países de Sudamérica, desarrollados, emergentes que hay en el mundo. Mientras que en esta segunda gráfica de la administración, como un papel clave en la administración de riesgos, se puede observar que en una comparación global y de México, se puede observar que en el fraude externo y de crímenes financieros solamente el 29% de los casos han sido muy efectivos en encontrar los casos de fraude y corrupción en el nivel financiero, dejando una incertidumbre en el otro 71% restante. Esto crea, ya como lo hemos mencionado antes, una incertidumbre para las empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país mexicano. Por último, la encuesta reveló que el 70% de los encuestados en México admiten que este tipo de prácticas ocurren de manera común al interior de las firmas, es decir, 3 de 4 empresas. Esto está muy por encima del nivel global, que es solamente del 38%, incluyendo países desarrollados, emergentes y sudamericanos. Y ahora, ¿cómo se podría enfrentar esta amenaza? El experto en investigaciones de la corrupción de esta encuesta realizada destacó que la integridad es la clave para enfrentar la corrupción en México, ya que el 100% de los ejecutivos consultados consideran importante demostrar que su compañía opera con integridad.
De los 50 empresarios consultados para la encuesta en México, el 98 de ellos piensan que es incluir la integridad con su agenda de administración, especialmente para que su compañía logre un desempeño exitoso.